Gracia y paz. Nos gozamos hoy. Vamos a hablar de la palabra. La palabra y Jesucristo son la misma cosa. Hoy vamos a meditar en el libro de Hebreos. Es el libro, yo creo, que más hermoso del nuevo pacto. Vemos cómo del viejo pacto ese pueblo oye las buenas nuevas de Jesucristo. Y ese pueblo, acostumbrado a servirle a Moisés y a estar sin Jesús, le comienzan a hablar de quién es Jesús. Nosotros, gracias a Dios que somos del nuevo pacto, hace tiempo que nos gozamos con este nuevo pacto. Para nosotros, el caminar, el estudiar hebreo, nos da una gran satisfacción. Porque, ¿qué pasa? Hace tanto tiempo, siglos, de que el acontecimiento de Jesucristo pasara en la tierra. En hebreo nos dice todas las maravillas. Y uno percibe que pasan los años y la iglesia de Jesucristo en la tierra, todas las denominaciones y los libres, fallamos. No acabamos de comprender quiénes somos. No nos damos cuenta de lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Así es que hoy le pido al Altísimo, al Shaddai, que nos bendiga de tal forma a la iglesia Más que Vencedores, que quede grabado el libro de Hebreos en nuestro corazón y en nuestra mente. Es algo hermoso, porque nos levanta Jesús. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Jesús fue dado por el Padre, y el Padre le dio todo a Jesucristo, y lo puso en el lugar más alto que hay. ¿Por qué? Porque no le importó ir a la cruz. No le importó morir en una cruz. ¡Aleluya! ¿Para qué? Para que nosotros no fuéramos amiguitos de Jesucristo. No. Para que nosotros perteneciéramos a su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Jesús nunca se ha separado de su iglesia y no se va a separar. No se va a separar. Porque cuando estaban el Padre, Jesús y el Espíritu Santo para hacer todas las cosas hermosas que hay en la tierra, pensando en el hombre, y fueron haciendo todo, sobre todo el Padre que iba haciendo, el Espíritu lo oía y se iban formando las cosas. Oiga, después que ya el Padre con Jesús y el Espíritu Santo, los tres dijeron, hagamos al hombre, hagamos. Esto no es cuestión de que yo hable solo, diría el Padre. Esto es cuestión que lo que vamos a nosotros a hacer es tan importante que los tres tenemos que hablar. Entonces se hizo el hombre. El hombre se hizo de la tierra. Pero lo vieron solito. Necesita alguien idóneo. ¿Por qué no va a estar con toda esta belleza que le hemos dado? Necesita. Y en su inmenso saber de la Trinidad, no sacaron a Eva, no, de la tierra. Dijeron, Eva, la vamos a hacer de una costilla de Adán. ¿Y ustedes saben lo que representa Eva? Eva representa a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que en Apocalipsis hablan de aquella mujer, están hablando de la iglesia. Jesucristo no se ha separado nunca de su iglesia, ni se va a separar. Por eso nos lo ha dado todo. Su vida después de resucitar, su vida de resurrección la llevamos los cristianos en nuestro espíritu.
y nos dio su naturaleza. Y nos dio todo lo que Él tiene. Oiga, somos importantes para Él. Pero eso trae gozo. Entonces nosotros que pertenecemos a una parte de la iglesia, quiere el Señor que de ahora en adelante miremos a Jesús, hagamos lo que Jesús nos dice, le vamos a hacer honor a nuestro Padre, vamos a pasar el tiempo que tengamos que pasar aquí en la tierra, nada más que haciendo lo que Jesucristo quiere que hagamos. ¿Se puede? Claro que se puede, porque no te están diciendo a ti que lo hagas por ti, ni me están diciendo a mí que lo haga por mí. Nos dejaron el Espíritu Santo, fuerza, poder, energía de Dios. Tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo tiene más fuerza que el toro, que el búfalo, que el rinoceronte, que el elefante. Esa fuerza espiritual que tenemos dentro de nosotros, que de ahora en adelante va a salir todos los días de nosotros, dándole gracias a Jesucristo, que pertenecemos a su cuerpo, dándole gracias a Jesucristo, que somos parte de Él en la tierra. Con eso en mente, vamos a comenzar aquí algo muy hermoso en hebreo. Es un estudio sobre hebreo. Vamos a decir algunos capítulos, los que nos dé tiempo hoy, pero necesitamos tener la alegría, el gozo de saber que vamos a levantar a Jesucristo, aleluya, como nosotros miembros del nuevo pacto. Dice Hebreos así: la carta a los Hebreos, pongan mucha atención, fue escrita con el propósito de exhortar a los lectores a perseverar en su fe, ¿en quién? En Jesús. Al presentarlo a Él y al pacto en su sangre como superiores al primer pacto y sus intermediarios. Es más importante el nuevo pacto que el viejo. La carta comienza presentando a Jesús como la culminación de toda la revelación de Dios. El propósito del autor es mostrar cómo el antiguo pacto apuntaba a un nuevo y mejor pacto en Jesús. Jesús es superior a los ángeles y a Moisés. Y el reposo que Dios promete en Él es mejor que el reposo que ofreció a Israel en la tierra prometida. El sacerdocio en el tabernáculo y en el templo apuntaban a un sacerdote que ofreciera un solo sacrificio para siempre. Y ese sacerdote es Jesús. Hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Murió una vez por los pecadores y se convirtió en nuestro Salvador, nuestro Redentor. Dios con nosotros, Emmanuel. Aleluya. Este viaje por el Antiguo Testamento va acompañado de 7 advertencias para animar a los creyentes a perseverar, recordándoles que necesitan permanecer firmes en la fe. ¿Para qué? Para salvación. Esta carta contiene el famoso capítulo de la fe y cierra con un llamado a despojarnos del pecado y a correr la carrera con la mirada puesta en Jesús. Gloria al que vive. Gloria a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, el Hijo del Dios viviente. Ahora vamos a meditar en el primer capítulo de Hebreo, número 1. El título es El Hijo superior a los ángeles. Por mucho tiempo se ha puesto a los ángeles y mucha gente le rinde culto a los ángeles. Eso no está bien. Los ángeles son mensajeros que el Señor nos ha dado para que estén con nosotros y nos ayuden. Pero no podemos ponerlo en lugar de Jesucristo ni en un lugar más grande de lo que ellos van. Dios
que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales. ¿Por qué dice días finales? Finales del viejo pacto. En estos días finales del viejo pacto, nos ha hablado por medio de su Hijo. A su Hijo, lo designó heredero de todo. Jesús es heredero de todo. Y por medio de Jesús hizo el universo. Cuando se hizo el universo, Jesucristo habló. No tenía su cuerpo todavía, no había venido a la tierra, pero era espíritu. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. El nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Aquí, como se dan cuenta, es haciéndonos ver cómo son las cosas. Haciéndonos ver lo que pasó después de Jesucristo dar su vida. Entonces los cristianos tenemos que animarnos. Tenemos que ver a Jesús como Él es. Ya no lo mires dando la vida por ti. Agradécele porque dio la vida por ti. Pero lo que estamos diciendo de Jesús, eso es quién es Él. Entonces siguen queriéndonos sacar de duda. Dicen que esto es una revelación de Pablo, porque toda la gran revelación que hay en la palabra ha sido de Pablo. Pero como Pablo estaba siempre preso, hay algunos que dicen que él le daba los papelitos a Apolo, según iba recibiendo la revelación, según la tenía. Entonces el que escribe es Apolo. Mucha gente dice, pero es que no es el estilo de Pablo. La luz es de Pablo, pero quien lo escribió dicen que es Apolo. Entonces nos hacen una pregunta. ¿Por qué a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Nosotros ahora podríamos decir, pero no nos tiene que explicar tanto, porque nosotros sabemos quién es Jesús. En ese tiempo no. En ese tiempo para ellos Moisés era lo más grande. Y de Moisés pasan a Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces tiene que estar escrito todo lo que dice la palabra de Jesús para que los del viejo pacto se animaran con Jesús. Ellos no se han animado mucho, pero nosotros sí estamos animados. Amén. Y en otro pasaje dice, yo seré su padre y él será mi hijo. El padre hablando. Además, al introducir su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Le da ¿cómo se llama? La razón de los ángeles. Pero para que se quiten de la mente y del corazón que pueda haber un ángel más grande que Jesús. Más grande que Jesús no hay nadie. Aleluya. Enamórate de Jesús. Háblale a Jesús. Y tú verás, iglesia mía, cómo cambia todo. En estos postreros tiempos que la cosa está tan difícil. Dice el Señor, pero yo necesito adoradores. Yo necesito adoradores que sepan lo que yo hice. Y lo que son ellos por yo haber hecho lo que hice. Que ningún cristiano esté triste. Que ningún cristiano deje un día sin quedarse un rato con Jesús. Iglesia, hay que crecer. Y se crece adorando a Jesucristo. El Padre se goza
cuando ponemos a Jesús en el lugar que Él lo puso. Pero con respecto al Hijo, dice, hablando siempre de su Hijo, tu trono, Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Ya aquí nos hablan de la justicia. El cetro de Jesús es de justicia. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros al recibir a Jesús ya resucitado como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que somos la justicia de Dios en Cristo. Y así quiere Él que se vea todo el mundo en las iglesias. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Y Satanás te dice, justicia, yo te conozco bien. Tú me conocías, pero Jesucristo resucitó. Y ese Jesucristo resucitado vive en mi espíritu. Y Él me dice que yo soy la justicia de Dios en Cristo. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido, los doblarás como un manto y cambiarán como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Ese es el Dios que nosotros le servimos. El que siempre estará, aleluya. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Eso le dijo el Padre a Jesucristo, ven, que ya hiciste lo que yo quería que tú hicieras. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Como diciendo, alábenlo, adórenlo y dense cuenta la importancia tan grande que tiene Jesús. Aleluya. Si tú lo tienes en el lugar que Él va, el Padre está satisfecho contigo. Porque el lugar de Jesucristo es lo más grande que puede dar el Padre. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Una pregunta, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? En capítulo 2 de Hebreo, el título, advertencia a prestar atención. Eso lo van a encontrar ustedes en el primer capítulo de Hebreo. Ya vamos a ver ahora el segundo capítulo de Hebreo. Se le está dando una explicación para que se les sea más fácil. Pero meditarlo en su casa. Y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito la unción de hoy. Oiga, pidan la unción diaria. Necesito la unción de hoy. Porque estoy llena del Espíritu Santo, pero necesito la unción de cada día. La unción de cada día. Porque Jesucristo nos está mirando. Jesucristo tiene planes, propósitos con nosotros, que se llevan a cabo según querramos nosotros. Porque ahora hay alguien en la iglesia más que vencedora que dice, ay, mamá Sarita ya me tiene cansado. Ella puede, pero yo no. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo que qué hace? Caliéntate con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nada más está pendiente de que le digamos que sí, pero es un caballero. Si ve que a ti no te importa, él dirá, ¿y qué hago con esa persona? No, calientitos en Cristo. Vamos a ver la advertencia. Tenemos que prestar atención. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Ya ni una palabra que meditemos en la Escritura se puede dejar así, a la brigandina. No, hay que decirle, oye Espíritu Santo, tengo que vivir esta porción de la Escritura.
tengo que creerla de tal forma que sea lo más importante para mí. Más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Siempre hay el peligro de perder el rumbo. Por eso es que todos los días hay que estar atento a lo que Él quiera con nosotros. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, acuérdense que los ángeles eran los que daban todos los mensajes, y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidar nuestra salvación. Eso es lo que nos ha unido a Jesucristo. Y tenemos que estar unidos porque nos estamos preparando para el rapto. Aunque Él venga cuando venga. Pero tener esa ilusión. Señor, me estoy preparando para el rapto. ¿Estaré aquí o no estaré aquí? Si no estoy aquí es porque mi rapto, yo solita, paso. Pero que tengamos ese deseo. Ese deseo. Las cosas del mundo pasan. Estamos viviendo momentos terribles en la tierra. No nos vamos a dar cuenta que este mundo, oiga, no merece que le pongamos tanta atención. Nuestros ojos puestos en Jesucristo, porque hay más. Usted ni yo vamos a morir. Ningún cristiano va a morir. Podrá pasarse un tiempo ahí abajo, pero el rapto suma en todos los cuerpos. Nosotros tenemos vida eterna y reinaremos aquí con Jesucristo, aleluya, eso viene, eso viene. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella, ¿cómo? Con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Jesús hecho igual a sus hermanos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Aquí vuelven a hablarnos de Jesucristo. Lo hizo un poco menor, claro, porque tuvo cuerpo. Cuando tuvo cuerpo fue un poco menor que los ángeles. Pero no está hablando de todo lo que hizo Jesús y del título que se ganó. Si Dios puso bajo él todas las cosas, medita ahora, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le está sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. ¡Oh, muerte! Por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resultó en beneficio de todos. No nos podemos olvidar de lo que él hizo. Todos salimos beneficiados, todo aquel que sabe que hay que recibir a Jesús como Señor y Salvador. Que no se puede vivir en este mundo sin Él. Pero no ven a dónde va el mundo. No ven cómo estamos, que no se puede ni salir. Eso es cosa de Jesucristo. Después que pagó el precio. No, eso es cosa del enemigo. Pero el enemigo se está quedando con todo. Y nosotros tenemos que zapatearnos. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Oh santo, en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe,
perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Sabemos ya todo, no todo lo que pasó, pero sabemos bastante. Tanto el que santifica, que es Él, como los que son santificados, nosotros, tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Oye, Jesús está contento de que seamos hermanos de Él. Es Jesús y nosotros. Jesús y nosotros. Estaremos siempre unidos. Él viviendo en nosotros y nosotros cada día más. En Él, en Él, en Él. En otra parte dice, yo confiaré en Él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Somos hermanos, Él nos ve como si fuéramos hijos. La cosa es que nos ve en Él. Estamos en Él. Somos importantes porque estamos en Él. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, los hermanitos, Él también compartió esa naturaleza humana. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hay algo lindo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros hemos sido liberados del miedo a la muerte. Uy, ese miedo a la muerte la tiene todo el mundo. Pero ese es un regalo que Jesucristo le da a los de Él. Y ya uno dice, muerte, ¿dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu victoria, muerte? Si Jesucristo pagó ya por nosotros y nosotros sabemos para dónde vamos. Oh, santo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino un auxilio de los ángeles. Oiga, los ángeles pecaron y Jesucristo no se hizo ángel, sino de los descendientes de Abraham. Por eso es preciso que en todo se asemejará a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Él ya los expió, los pecados del pueblo. Aleluya. Ese pueblo tiene que saber que Jesucristo no nos habla de pecado a nosotros. Él no ve pecado en nosotros. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Favor inmerecido. Pero Él le plació ir a la cruz, aleluya, y pagar todo lo nuestro para que viviéramos a través de la gracia. Nosotros somos los embajadores de la gracia. Cuidado con estar hablando, te va para el infierno. Cuidado, ten cuidado con tus palabras. Oh, santo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Fue tentado en todo. Todos los pecados que estamos viendo ahora en televisión, en la calle, en las casas, el desastre que hay ahora. Jesucristo fue tentado por todo eso, pero no pecó, pagó. Jesús, superior a Moisés. Yo me imagino, todavía los judíos no entran en eso. Yo me imagino cuando supieron que Jesús era superior a Moisés. Qué bueno que nosotros lo supimos desde que lo aceptamos. Qué ventaja haber nacido después de esos tiempos. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideran a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos o confesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés. No vamos a poner chiquitito a Moisés. Moisés hizo su labor.
en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, aleluya, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos tú y yo. Aleluya. Con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Advertencia contra la incredulidad. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. Eso con el viejo pacto, que eran tremendos, 40 años dando vueltas para llegar a la tierra prometida, que pudieron haber llegado a lo mejor en 15 días. Pero seguían pecando, todos se lo encontraban malo, no querían saber del Señor, y eso no oyen ustedes hoy en día lo que hacía ese pueblo con el Señor también. ¿Cuántos hay por ahí que se creen que son la última Coca-Cola en el desierto? Un intelecto cultivado, ok, cultiva tu intelecto, pero tienes que saber que hay un Dios. Y ese Dios se merece todo el respeto. Y que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente que tienes que recibir como Señor y Salvador. Amén, amén. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión aquellos días de prueba en el desierto. Y dile, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón. Y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Tú y yo debemos vivir en el reposo. El reposo es dejándolo a Él. Dejándolo a Él. Echando en Él nuestras ansiedades. Porque Él cuida de nosotros. Y si nos dejaron el Espíritu Santo y Él mora en nosotros, era porque es la única forma que íbamos a poder nosotros hacer las cosas como se hacen. Así que darle gracias al Señor por eso. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure hoy, anímense unos con otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezcan por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a las que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Reposo del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, reposemos. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho.
Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado: si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Ahora, pendiente de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, la tomamos, y al tomarla, el otro día le expliqué que es un rema, es para ti. Es como si tú fueras la única persona que tuvieras en la tierra. Así quiere el Señor que tú te sientas con la palabra rema. Es a ti que te estoy hablando. Es contigo. Es a ti a quien quiero. Cuando nos veamos así, las cosas van a cambiar. Porque entonces a veces decimos: bueno, él dice esas cosas, pero a lo mejor no es para mí, porque yo estoy atrasada. Oye, no hay atraso. Con Jesucristo no hay atraso. Con Jesucristo hay que calentarse. Si José les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Aleluya. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Jesús, el gran sumo sacerdote. Llévense esto en su corazón. Me gusta todos los días cuando yo le digo a Jesús: Jesús, tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Y como dice Hebreo, traspasaste los cielos. Jesús traspasó los cielos. ¡Cuánto poder en Jesús! Nuestro gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos o confesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Todos somos sacerdotes escogidos de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sus sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupe ese cargo por iniciativa propia. Más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose como sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otros pasajes dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer.
y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Que estas palabras queden en tu corazón, en mi corazón, en todos los de la iglesia Más que Vencedores, en todo el que se atreva a abrir el libro de Hebreo para su santificación. El libro de Hebreo nos lo dice todo claro. Vamos a seguir meditándolo. Hemos dado curso sobre el Espíritu, nuestro Espíritu, con el Espíritu Santo. Ahora vamos a seguir adentrándonos. Esto no se queda así, ¿no? Esto no se queda así. Esto no es cuestión mía y de un grupito. Esto es cuestión de todos los que van a la iglesia. Si el Señor me los dio, los voy a cuidar. Y vamos como iglesia, aleluya, a recibir cada uno de los miembros toda esta verdad. Y seremos, aleluya, esos cristianos, aleluya, con nuestro gran sumo sacerdote, que vamos a poder hacer lo que el Señor quiere. Y veremos, porque lo veremos, las bendiciones caer, como si fueran frutas, ¿Por qué? Porque hemos aprendido el mensaje de los postreros tiempos. Y los postreros tiempos no se comparan con nada en la tierra. Es el gozo del Señor nuestra fortaleza. Es gozarnos con ese Jesús. Es ser sus verdaderos discípulos para ver el cambio que va a tener nuestra república, el cambio que va a tener los Estados Unidos de América, todos esos grandes países, Puerto Rico también, porque si nosotros todos nos unimos en un mismo sentir, creyendo en la palabra, el Señor se va a manifestar porque somos su cuerpo y somos su iglesia. Amén, amén y amén. Gozo eterno y a tu nombre gloria. A tu nombre gloria, gloria, gloria. A tu nombre gloria. A
y a tu nombre, oh,